Preguntarles sobre la decisión arbitral, ¿qué les ha parecido la marcación del penal a favor de Chivas? Bueno, tú la viste de arranque, Sí. Paco, ¿te pareció penal? A mí la primera no tanto, ese toquecito de Echeverría por la espalda de Sandoval, pero finalmente termina por cometer la falta el zaguero argentino de Sí, Santos. Fer, para mí hay dos jugadas que podrían implicar penal. Un empujón por la espalda, que al jugador que lleva el control de la pelota le produce un desequilibrio que no le permite disparar a gol, esa es una. Y la Guadalajara llama la atención el detalle de que la hormiga simplemente no fue considerada en lo más mínimo por Gabriel Milito para ese se partido. vieron todos los cambios, inclusive se termina saliendo, sacan a Marín el ingreso de Sepúlveda, que lo hace muy bien, pero no tiene minutos la hormiga, aunque al final del partido va y abraza, saluda a Milito. ¿Será el anuncio de que se va a Grecia? ¿Ustedes qué piensan en el estudio, compañeros? Pues Jesús, Paco y Adal estuvieron con ustedes en la transmisión de este partido entre Santos y el conjunto de Chivas. Se enlazan esta edición de Sports Center. Caballeros, preguntarles antes que otra cosa, presumía Gabriel Milito sobre lo bien que jugaba su equipo, pero le faltaba contundencia. Hoy, pues no necesariamente juega tan bien, no necesariamente convence, pero al final del día consigue el resultado. ¿Qué conclusiones puede sacar hoy el técnico de Chivas después de conseguir este resultado contra uno de los equipos que salieron, como tú lo mencionabas, Paco, más mermados de la semana del Leagues Cup con la lesión de Di Llorio en el conjunto de Santos y que además, bueno, pues venía muy mal en términos generales en la liga? Nos tocó un partido, quizá esperábamos un poco más emotividad, tanto de uno como de otros. Sin embargo, creo que en algún momento, durante un buen momento de este encuentro, Paco, Gabriel, pues vimos reflejado lo que ambos equipos arrastran en este amanecer todavía del torneo. Santos Laguna, que no termina por cuajar, por funcionar, y un equipo del Guadalajara que no marca muchos goles, solamente hizo uno, pero bueno, le alcanzó para obtener el triunfo. Sí, el dominio de Chivas fue en el primer tiempo, donde marca la diferencia en posición de pelota, en número de llegadas, aunque terminó 0-0. Santos tuvo ahí un par de jugadas, intenciones más que otra cosa. Chivas había llegado, pero no concretaba. En el segundo tiempo se nivelan las acciones. Santos tiene dos llegadas por el sector de la izquierda con Echevarría que van al poste. En una de ellas interviene bien el Tala. Eso y nada más por parte de Santos. Chivas retoma el control del partido por los cambios que hace. Hay una diferencia abismal en planteles. Y en esos cambios, Chivas marca la diferencia. Viene el penal, la patada de Felipe Sánchez sobre Sandoval, muy bien cobrado por Marín, y con eso le basta a Chivas para llevarse los 3 puntos de la comarca lagunera. Se nota lo enrachado que está Santi Sandoval después de haber obtenido el campeonato sub-20 con la selección mexicana. El aporte se notó desde el primer segundo al pisar la cancha de este Estadio Corona, y a pesar de que Santos lo intentó, a pesar de que fueron esas dos manifestaciones sobre el metal, sobre el arco del Tala Rangel, no logra marcar. Duelo de arqueros, por cierto, de selección mexicana esta noche aquí en el norte del país. Fer. Sí, Santos no tiene ese potencial para ser contendiente en el torneo. Preguntarles sobre la decisión arbitral, ¿qué les ha parecido la marcación del penal a favor de Chivas? Bueno, tú la viste de arranque, Sí. Paco, ¿te pareció penal? A mí la primera no tanto, ese toquecito de Echeverría por la espalda de Sandoval, pero finalmente termina por cometer la falta el zaguero argentino de Sí, Santos. Fer, para mí hay dos jugadas que podrían implicar penal. Un empujón por la espalda, que al jugador que lleva el control de la pelota le produce un desequilibrio que no le permite disparar a gol, esa es una. Y la otra, sí me parece que hay un contacto en la pierna izquierda de Sandoval. La pierna de Felipe Sánchez va a estar de espaldas Sandoval y va sobre la pierna de apoyo. Para mí, en los dos casos, ameritaba por lo menos revisarla en el VAR. Y una vez que la revisan en el VAR, deciden señalar el penal, que es muy bien cobrado por Marín. Así es, Marín, que tuvo la confianza, recibe la pelota y que, bueno, pues la manda a guardar, tenía esa encomienda, esa obligación, y finalmente le dio el gol a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Llama la atención el detalle de que la hormiga simplemente no fue considerada en lo más mínimo por Gabriel Milito para ese Se partido. vieron todos los cambios, inclusive se termina saliendo, sacan a Marín el ingreso de Sepúlveda, que lo hace muy bien, pero no tiene minutos la hormiga, aunque al final del partido va
y abraza, saluda a Milito. ¿Será el anuncio de que se va a Grecia? ¿Ustedes qué piensan en el estudio, compañeros? Pues dicen que si hace como pato y camina como pato, muy probablemente lo sea, ¿no? Hay muchas señales para que eso ocurra con Armando González y veremos qué tanto le puede afectar a Guadalajara el no tener a su referente de gol, aunque últimamente no han dado muy enrachado. Gracias, excelente trabajo como siempre, Paco, Jesús. Ahora también platicaremos con Adal. Gracias. Gracias, saludos. Precisamente vamos con Adal Franco, que está en el terreno de juego, muy atento a todas las consideraciones de lo que ha ocurrido en el TSM, en la comarca lagunera y particularmente con este tema de Armando González, con la hormiga, que cuando se prepara un fichaje, cuando se avecina un fichaje, pues el equipo ya ni siquiera lo convoca. Ahora me parece que tal vez Adal, te mando un abrazo, que por la premura de la situación sí sale al banquillo la hormiga, pero no entra de cambio, no juega un solo minuto. ¿Qué sabes sobre el delantero estelar de las Chivas? ¿Cómo estás? Efectivamente llegó esa oferta que todos conocemos, es una oferta muy baja que está muy lejos de la cláusula de rescisión de contrato de Armando González, que es de 15 millones, y Guadalajara está en disposición de escuchar, de conversar, de negociar, y si es que van a subir esa oferta, pues evidentemente ellos están abiertos a que sea una oferta que convenga a todas las partes. Si no es alrededor de esa cifra de los 15 millones, por lo menos que sí sea muy cercana y además que pueda Guadalajara mantener un porcentaje de una venta futura. Eso ya lo han hecho en el pasado, en el caso de Mateo Chávez. Estoy convencido que en conferencia de prensa en unos momentos más va a estar hablando el profesor Milito, sí del partido, sí de la victoria, pero sobre todo de esos cuestionamientos. Queda esa sensación, si no ha jugado, si no ha tenido minutos, está en medio quizá de esa negociación. Y veremos hasta dónde llega. Lo que es una realidad, Miguel, que en las próximas horas sí vamos a tener información. Seguramente se puede estar resolviendo todo esto muy pronto para Armando González. ¿Tú qué opinas de la decisión del árbitro de marcarle penal a Chivas en su partido contra Santos Laguna? ¿Crees que fue correcta o que fue un robo total? Porque esa jugada, revisada por el VAR y validada por el silbante ya en el monitor, terminó siendo la diferencia entre la victoria y el empate. Y desde el domingo por la noche no se habla de otra cosa en el mundo rojiblanco ni en el santista. ¿Qué fue exactamente lo que pasó dentro del área? ¿Quién es el árbitro detrás de esta nueva polémica? ¿Y por qué cada vez más aficionados sienten que el arbitraje mexicano simplemente no está a la altura? Te lo contamos aquí con todo el detalle. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Liga MX y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada jornada, cada jugador y cada noticia de nuestro fútbol. Así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Vamos a reconstruir la jugada completa, porque hay más tela de dónde cortar de lo que parece. El domingo 16 de agosto, dentro de la jornada 4 de la Apertura 2026, Santos Laguna recibió a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Corona, en Torreón, Coahuila. El partido estuvo trabado durante buena parte del encuentro, con Santos generando las ocasiones más claras y con el portero de Chivas, Raúl Rangel, apareciendo determinante para mantener su portería en cero. Los guerreros estuvieron cerca de abrir el marcador en un par de ocasiones durante el segundo tiempo, primero con un disparo cruzado y después con otro intento que se estrelló en el poste, dejando la sensación de que el local merecía irse arriba en el marcador antes de que llegara la jugada que lo cambió todo. Pero todo se transformó al minuto 71, cuando Santiago Sandoval, quien acababa de entrar de cambio, recibió un balón dentro del área y terminó en el piso tras un contacto con el defensor Emanuel Echeverría. En primera instancia, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el VAR llamó de inmediato al silbante para que revisara la acción en el monitor. Después de ver la repetición, el árbitro central, Vicente Jaciel Reynoso, determinó que sí existió una falta dentro del área y marcó el penal a favor del Guadalajara. Ricardo Marín tomó la responsabilidad y al minuto 74 engañó al portero Carlos Acevedo para poner el 1-0 definitivo, un resultado que le dio a Chivas su segunda victoria del torneo y la subió de forma provisional a puestos de liguilla, mientras que Santos Laguna sufrió su cuarta derrota consecutiva y se quedó en el fondo de la tabla, todavía sin sumar de a 3. Ahora, hablemos del árbitro, porque aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Vicente Jaciel Reynoso, originario de Tepic, Nayarit y de apenas 34 años, no es precisamente un silbante consolidado dentro del arbitraje mexicano, y antes de este partido solamente había dirigido a Chivas en 3 ocasiones en toda su carrera. La más recordada
jugada y la más polémica fue precisamente en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, cuando Chivas visitó a Tigres y donde Reynoso dejó pasar una entrada durísima de Jesús Angulo sobre Efraín Álvarez sin sancionarla como merecía. Es decir, la afición rojiblanca llegaba a este partido con un antecedente negativo con este mismo árbitro, y de manera irónica, esta vez la decisión terminó beneficiando a Chivas, y no es la única vez que este silbante ha estado en el centro de la polémica. En su corta trayectoria ya suma una expulsión y un penal en un partido contra Bravos, además de otra pena máxima decretada frente a los Cañoneros, lo que le ha ganado fama entre la afición de ser un árbitro al que le gusta protagonizar el espectáculo tanto como a los propios futbolistas. La polémica no se quedó únicamente en la cancha. El comentarista Álvaro Morales, conocido por su postura crítica hacia el club rojiblanco, salió inmediatamente a cuestionar con dureza la decisión en sus redes sociales, asegurando que se trató de un penal que no debió haberse marcado. Por otro lado, algunos analistas recordaron que, de acuerdo con las reglas del IFAB, una entrada imprudente que termina derribando a un rival dentro del área puede sancionarse como penal, incluso si el defensor solamente buscaba disputar el balón, lo que deja la jugada en una zona gris, discutible, pero no necesariamente fuera del reglamento. Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron en cuestión de minutos con capturas de pantalla de la jugada, ángulos distintos de cámara y opiniones divididas entre quienes veían un penal clarísimo y quienes solamente veían un roce sin la intensidad suficiente para marcar la pena máxima. Esa misma división de opiniones, que se repite prácticamente en cada jornada del torneo, es justo lo que alimenta la sensación de que el criterio arbitral cambia dependiendo de quién esté pitando, y no de un estándar parejo que aplique por igual para todos los equipos de la Liga MX. Y aquí es donde nosotros sí queremos ser bien claros con nuestra opinión, porque esta no fue una jugada aislada, es apenas el capítulo más reciente de algo que ya se ha vuelto costumbre en la Liga MX. Cada jornada, sin falta, aparece una nueva polémica arbitral, ya sea un penal que se marca, uno que se deja de marcar, una tarjeta que cambia el rumbo de un partido, o una revisión de VAR que tarda una eternidad y que al final sigue generando más dudas que certezas. Y cuando esto se repite semana tras semana, jornada tras jornada, es muy difícil no llegar a la conclusión de que el arbitraje mexicano simplemente no está lo suficientemente preparados, porque un colegiado bien entrenado no debería depender tanto de la suerte o del ojo de quien esté viendo la repetición para tomar decisiones que le cambian el resultado a un equipo entero. Y lo peor de todo es que este tipo de errores, sean genuinos o discutibles, terminan afectando directamente la credibilidad de todo el torneo. Cuando la afición ya no sabe si un resultado se definió por mérito futbolístico o por una decisión arbitral cuestionable, el enojo deja de ser solamente hacia un silbante en particular y se convierte en desconfianza generalizada hacia toda la estructura que supervisa los partidos. Y mientras la discusión sigue encendida en las redes y en los programas deportivos, las casas de apuestas, esas sí, siguen ganando dinero sin importar de qué lado haya caído la polémica. Con este resultado, Chivas llegó a 7 puntos, producto de 2 victorias, un empate y una derrota, acercándose cada vez más a puestos de liguilla en un torneo donde cada punto empieza a pesar. El Guadalajara ahora se prepara para recibir a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron, buscando encadenar su segundo triunfo consecutivo. Santos Laguna, en cambio, sigue atravesando un arranque de pesadilla, con 4 descalabros al hilo y todavía sin poder sumar su primera unidad del semestre. Un panorama que empieza a encender las alarmas dentro del vestidor santista de cara a su siguiente compromiso, cuando visiten al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc con la urgencia de romper la mala racha. Y volviendo al tema de fondo, vale la pena recordar que el VAR se introdujo en nuestro fútbol con la promesa de acabar con este tipo de discusiones, de darle certeza a cada jugada polémica y de dejar atrás los errores humanos que tanto le costaron a la Liga MX durante años. La realidad, sin embargo, parece ser justo la contraria, porque ahora cada revisión se convierte en un debate aparte sobre si el ángulo de cámara fue el correcto, sobre si el criterio del árbitro cambió de una jornada a otra, o sobre si
simplemente el colegiado en turno no tiene el nivel para sostener una decisión tan importante bajo presión. Y así, jornada tras jornada, la tecnología que debía traer paz terminó para muchos aficionados, sumándole todavía más leña al fuego. Y ahora la pregunta es para ti: ¿consideras que el penal marcado a favor de Chivas fue justo? ¿O crees que el árbitro se equivocó al validarlo después de la revisión del VAR? ¿Sientes que los árbitros mexicanos realmente están preparados para el nivel que exige la Liga MX? ¿O cada vez confías menos en lo que se decide dentro de la cancha? Y ya para cerrar, como cada semana, queremos saber quién es para ti el equipo favorito real para quedarse con el título de este torneo. Déjanoslo en los comentarios, que aquí los leemos todos.